Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Bueno, vamos a comenzar con lo que habíamos dejado en la última clase, ¿sí? Habíamos visto, ¿se acuerdan? La definición de derivada en un punto. Buen día. La cosa venía más o menos así. Uno pensaba en un punto fijo y en un punto móvil, ¿sí? Se podía medir la variación que había entre ese punto fijo y punto móvil del dominio. Eso se correspondía a un movimiento, a una variación en los valores del rango, y a alguien se le ocurrió la feliz idea de hacer un cociente entre esos dos valores, ¿sí? Y de alguna manera nos da una relación, como yo les digo, los cocientes siempre de alguna manera permiten establecer una relación, una proporción entre lo que se está dividiendo. Allá lejos y hace tiempo habíamos dicho que en uno de los objetivos, que el proceso límite, el tema del límite, de calcular límites, nos permitía pasar de lo discreto a lo continuo. En ese momento, yo les dije, no van a entender nada, ¿sí? No se preocupen. Bueno, ¿qué es esto de pasar de lo discreto a lo continuo? ¿Mm? Discreto en matemática quiere decir como saltos, ¿sí? Por ejemplo, el conjunto de los números naturales es discreto. ¿Por qué? Porque está formado por el 1, salta al 2. ¿Por qué digo salta? En realidad es un elemento del conjunto de naturales. Pero si nos vamos, por ejemplo, al conjunto de los números reales, decimos que es denso. ¿Por qué? Porque si yo tomo dos números reales, siempre puedo encontrar uno en el medio. Si tomo esos otros dos nuevos, siempre puedo encontrar uno en el medio. Y así no, no paro. Entonces, se pasa de ese salto, ¿sí? En donde no tengo cosas en el medio, hablando muy en criollo, a algo que puedo hacerlo de manera absolutamente continua. Ya tienen el concepto de continuidad. Es decir, siempre puedo encontrar algo más cerca, más cerca, más cerca. Ese es el concepto de límite, ¿sí? Entonces, esa variación, ese cociente que teníamos entre la variación de y la variación de x, pensado, ¿sí? En esta cuestión continua de poder hacerla toda, todo lo cerca que puedo de A, es lo que nos daba el concepto de derivada en un punto. Y después vimos la función derivada, que nos permitía hacerlo para cualquier punto, ¿m? Siempre y cuando, obviamente, se tomen puntos interiores al dominio. Habíamos calculado habíamos hecho un ejemplo de derivada en un punto y nos había quedado de tarea, ¿se acuerdan? Hallar la función derivada. Entonces, acuérdense, una cosa es derivada en un punto y otra cosa es encontrar la función derivada. Yo les había dicho que a esto lo tenían que traer hecho de tarea. Veamos. A ver, comparen lo que han hecho. Yo voy a hacer un acto de fe de que ustedes lo han hecho. me, me atoré. Veamos a ver con con la realidad, lo contrastemos con la realidad, ¿sí? En este caso, fíjense, me dan la ecuación que define la función y me imponen el dominio, ¿sí? ¿Cuál era la definición? Pues si tengo, hasta ahora lo único que tengo a mano para calcular, ya sea derivada en un punto o función derivada, es la definición. Les digo por ahora porque ya vamos a ver qué es lo que va a pasar hoy. Entonces, ¿qué decía la definición? ¿Se acuerdan? Eso decía la definición. Y yo ya les había tirado una ayudita porque en general a la definición la saben. Lo que no saben calcular es esto, f de x más h, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué era f de x más h? Era, yo les decía, no te puse mucho. Si esa es la ecuación que define la función, lo hagamos acá.
y les pido f de 0. ¿Cuánto vale? ¿Por qué? ¿Qué han hecho? Bueno, han reemplazado. Bueno, sí. Si les pido f de a, ¿cuánto queda? A cuadrado más 1. Y entonces si les pido, si hay que escribir f de x más h, ¿qué vamos a escribir? No me dice x más h. Ya está esto. Menos f de x. Y aquí cuidado, ¿sí? Menos, y voy a poner varias cosas, por lo tanto es obligación el tema del paréntesis, ¿sí? Porque me va a cambiar los signos. Bueno, trabajemos algebraicamente este límite. Es decir, ya no estamos en derivada, ya estamos en límite. ¿Se acuerdan que yo les dije también al principio, cuando comenzamos, que esta materia saca factura? Que si no tenemos lo primero, difícil que podamos hacer lo que sigue. ¿Sí? Fíjense como límite, continuidad, aparece límite, derivada, aparece límite. ¿Sí? ¿Esto qué sería? El cuadrado de un binomio. X cuadrado más 2x por h más h cuadrado más 1 menos x cuadrado menos 1, todo sobre h. ¿Qué puedo hacer aquí? Más 1 menos 1 se cancela. X cuadrado menos x cuadrado, 0. Y me queda 2x por h, ¿sí? Más h cuadrado sobre h. ¿Está? Si h tiende a 0, ¿qué le pasa a este límite? ¿Mm? ¿A qué tiende? A 0 sobre 0. Entonces voy a tratar de salvar la indeterminación sacando h factor común. Puedo simplificar. Y entonces ahora cuando h tiende a 0, ¿cuánto me da este límite? 2x. Entonces, ¿qué vamos a decir? La función derivada es 2x. 2 por x. ¿Cuál va a ser el dominio? ¿Sí? Indicar los puntos en los cuales esta existe. ¿Cuál va a ser el dominio de f'? ¿Qué habíamos dicho? Que el dominio de la función y el dominio de la derivada podían, en el mejor de los casos, coincidir, porque la derivada existe en todos los puntos. O podía ser más chico. ¿Cuál era la condición que habíamos puesto para la definición? ¿Cómo tenían que ser los puntos para que yo pueda calcular la derivada? Puntos interiores del dominio. ¿Qué opinan de 1, que está en el borde? Entonces, por un lado miro eso. Por otro lado, esta es la función derivada, 2 por x. ¿Tiene algún problema? Me refiero. ¿Tiene denominadores? ¿Tiene logaritmos? ¿Tiene algo que la condicione? Entonces, ¿cuál va a ser mi dominio? 1 infinito. Nunca voy a poder ir a calcular la derivada en algo que no existió antes en la función. ¿Estamos? A ver, ¿cómo está la realidad con la tarea? Pregunto, ¿había tarea? ¿Vos qué opinas, Aida? Me parece que no, ¿no? Bueno, ¿se entendió por lo menos? Sí. Porque para que yo pueda calcular la derivada en un punto, tiene que ser un punto interior del dominio. Y 1 al estar en el borde no es interior. Interior del dominio quiere decir que tendría que ser abierto. ¿Sí? Por decirlo así en criollo. Bien.
Entonces, esto va a significar encontrar la función derivada. Hasta ahora, lo único que tenemos como herramienta para encontrar es la definición. ¿Sí? Bien, ¿se entendió? Bien, ahí poníamos la ayudita, cuál era el dominio para que hagan la tarea. Notaciones. Simplemente a modo anecdótico, por si alguna vez nos van a hacer desmayar, pero agarran un libro, ¿sí? Y encuentran la derivada y no la reconocen. Fíjense, nosotros la anotamos así, como f' de x. También vamos a usar, ya van a ver, va a aparecer y' de x. También vamos a usar este cociente de y sobre dx. Este que sigue nosotros no lo usamos. La d grande sí la vamos a usar, ¿sí? Este límite no. Pero todas esas formas de escribir, ¿sí? Significan calcular la derivada. Bueno, hagamos un cierre, un repasito de lo que vimos, que yo ya al comienzo algo hablé de la variación de x, de la variación de y, de la variación media, ¿sí? Dice el enunciado, dada una función f definida por lo menos en un intervalo CD y los valores a y x pertenecientes a ese intervalo. Entonces, la expresión delta de f de x, acuérdense que ese triangulito significa variación y la letra griega delta, pero mayúscula. La variación de f de x es igual a f de x menos f de a representa. Y ahí tienen un montón de opciones. A ver, ¿cuál sería? ¿Cuál dirían? ¿Qué opción? Se lee, ¿no es cierto? La variación, incremento o cambio de la variable independiente, ¿qué opinan? ¿Será? Tus compañeros dicen que no. Ajá. La variación absoluta de la función f cuando x varía de a x, sus compañeros dicen que sí. La variación media de f de x cuando x varía de a x, no. ¿Qué debería aparecer? Cociente. En el caso de la primera opción, ¿de quién tendríamos que hablar de variación? De x, no de f de x. ¿Está? La razón de cambio instantánea. ¿A quién hacía referencia cuando hablábamos de razón de cambio instantánea? Era, para saber, era, como yo. El límite de ese cociente, ¿se acuerdan? Esa es la razón de cambio instantáneo. Ese tampoco podría ser. Bueno, todas las opciones anteriores son correctas o ninguna de las anteriores es correcta. ¿Con cuál nos quedamos? Con la segunda. Bien. Bueno, esa sí, mira, ¿ves? La del el título. Así como tenemos o podemos calcular límites, como la derivada es un límite, ¿sí? Así como podemos calcular límites laterales, también existen y podemos calcular las derivadas laterales. Cuando yo tengo una función, uy, no, a ver, fue a, tiene que ser más de la 30. Pues ahí déjale ya la paso yo. Ahí está, acá estamos. Entonces, lo que pasa es que estamos achicando para que se pueda ver, porque ya para la próxima, intentar acordarme, de acomodar. Entonces,
sea f una función definida por lo menos en un intervalo de la forma cerrado en A más h. ¿Sí? Con h mayor que 0, x perteneciente a ese intervalo y x distinto de A. Se llama derivada por la derecha de f o derivada lateral derecha, también le decimos, al límite cuando x tiende a A por valores mayores de f de x menos f de A sobre x menos A, si existe. Si ese límite existe, se la designa como, fíjense, f', se le pone un más, ¿sí? En A. Es decir, esa es la derivada lateral derecha. ¿Se imaginan que? De la misma manera podemos definir cuál. La derivada lateral izquierda. ¿En qué va a diferir? El intervalo va a ser A menos H, A cerrado, y al límite le vamos a poner cuando X tiende a A por valores menores, ¿y cómo lo vamos a notar? F' y un menos, ¿sí? Ahora no. Ay. Achicar la diapositiva, ¿o no? Es, ¿por ahí? No, bueno, no importa. Ahí está. Vamos a ver un ejemplo. ¿Quién aparece siempre rompiendo la paciencia para ustedes? Su amigo íntimo. ¿Quién es uno de sus amigos íntimos? Elevado absoluto. Junto con el logaritmo van de la mano. ¿Eh? Supongamos que tenemos la función definida por f de x igual a valor absoluto de x y me piden que calcule la derivada en cero. No se ve ahí, pero me piden f' de cero. Sí existe. Entonces, si yo lo único que tengo, insisto, y ya van a ver por qué insisto, lo único que tengo es la definición para calcular derivadas, tengo que plantear lo que, ¿se acuerdan? La definición de derivada en un punto. Era el límite cuando x tiende a A de f de x menos f de A sobre x menos A. ¿Y cuánto vale A aquí? C. ¿Y cuánto vale f de x? Digamos, aquí. Esa era la definición. ¿Quién es f de x? Entonces aquí me va a quedar valor absoluto de x menos, ¿cuánto vale f de 0? ¿No? ¿Y cuánto es x menos 0? Entonces tengo que calcular ese límite. ¿Estamos de acuerdo? Cuando x tiende a 0, ¿qué le pasa a ese cociente? Es una indeterminación. El valor absoluto tiene, como yo digo siempre, un efecto paralizante. No me deja hacer nada. ¿Sí? ¿Cuál es la única salida que tiene el valor absoluto cuando está molestando? ¿Recurrir a quién? A la definición. ¿Sí? Porque si no, el valor absoluto paraliza en general. Entonces, de acuerdo a la definición de valor absoluto, podemos escribirlo como x para los mayores iguales que 0 o menos x para los menores que 0. Esto nos está diciendo, en otras palabras, que ¿qué tenemos que hacer? Tomar, sus compañeros dicen que tenemos que tomar límites laterales. Entonces, si tomo límite lateral derecho, va a ser el límite de x sobre x, límite de 1, el límite de una constante, la constante misma. Si tomo límite lateral izquierdo, al valor absoluto lo reemplazo por menos x, me queda el límite de menos 1, el límite de menos 1, el límite de una constante, la constante misma. ¿Y qué pasa? ¿Cómo son las derivadas laterales? Diferentes, ¿sí? Y entonces, en ese caso, vamos a decir que la derivada en 0 no existe. Entonces, habíamos dicho en la definición de derivada de una función en un punto que A tenía que ser un punto interior del dominio. Entonces, por ejemplo, como teníamos recién, si el dominio de una función es cerrado en 1, infinito, la derivada no va a existir en 1, solo podrá eventualmente existir la derivada lateral derecha. Porque de la izquierda me caigo del mapa. No tengo con qué calcular. ¿Estamos? Bien. Como aquí todo tiene que ver con todo, como les dije en un primer momento,
Ahora vamos, fíjense, límite, después teníamos la continuidad, aparece límite, en la derivada tenemos límite, y ahora vamos a relacionar la derivabilidad con la continuidad. Hay un teorema que dice que si una función es derivable en A, entonces es continua en A. Antes de ver su demostración, vamos a prestar atención a lo siguiente. Vamos a ver qué significa, qué nos está diciendo este teorema. Que si nosotros de alguna manera podemos probar o sabemos que existe la derivada en A, entonces podemos asegurar que la función es continua en A. Porque en ese sentido está enunciado el teorema. O sea que si una función es derivable en A, necesariamente es continua. La continuidad es condición necesaria para la existencia de la deriva. Ahora bien, si la función es discontinua, ¿qué vamos a poder decir? Que eso es una condición suficiente, ya lo vamos a pasar al español, para la no existencia de la derivada. Ya lo pasamos al español. Aviso importante. Entonces, ojo aquí. La continuidad no va a implicar derivabilidad. ¿Sí? El teorema está enunciado al revés. Derivabilidad implica continuidad. Yo creo que aquí preparé un... Eso ya lo vimos. Entonces, si es derivable, ¿qué podemos asegurar? Que es continua. Si no es continua, ¿qué podemos asegurar? Que no es derivable. Si es continua, no puedo asegurar que sea derivable. Y si no es derivable, no puedo asegurar que no sea continua. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que vale y qué es lo que no? Porque lo usan como les da la gana. Acá no es como les da la gana, la mente. ¿Sí? Veamos un ejemplo para que, como dice el dicho, como el que se quema con leche ve a una vaca y llora, para que me crean. ¿Sí? ¿Quién va a ser la estrella? De nuevo, su íntimo amigo, el valor absoluto. ¿Mm? Vamos a analizar la continuidad y la derivabilidad de esta función en cero. ¿Qué podemos decir de la continuidad? ¿Existe f de cero? ¿Cuánto vale? ¿Existe el límite cuando x tiende a cero? ¿Cuánto vale? ¿El límite es igual a f, al valor de la función en el punto? ¿Podemos concluir que es continua? Perfecto. El teorema iba de derivabilidad a continuidad. Porque yo les digo a ustedes, todavía no han hecho nada ustedes, sino que los que vinieron antes que ustedes. En el acto concluyen entonces derivado. El teorema es al revés. Por eso les digo, ¿quién se quema con leche ve una vaca y llora? Acá tienen el ejemplo para que vean que efectivamente, como que no creen. ¿Sí? No, mentira, debe ser que sí va. ¿Era derivable la función valor absoluto en cero? Lo acabamos de hacer. Aplicamos la definición, tenemos que recurrir a derivadas laterales. Las derivadas laterales eran distintas. Entonces, fíjense, ahí tienen un ejemplo de una función que es continua y que no es derivable. El teorema no va en el otro sentido. ¿De acuerdo? No lo puedo usar en el otro sentido. ¿Entendido? Les tiene que quedar grabado, derivabilidad implica continuidad. Y eso no es enunciar el teorema, entre paréntesis, ¿no? Enunciar el teorema es como estaba escrito al comienzo. Si f es una función derivable en x igual a a, entonces la función es continua en x igual a a. Eso es enunciar un teorema, ¿sí? Lo otro es español, digo yo. Bien. Ahí. Vamos a demostrarlo. Aquí van a empezar a aparecer en esta clase, y sobre todo en la del jueves, van a empezar, vamos a demostrar varias cosas, y van a empezar a aparecer lo que nosotros en matemáticas llamamos artificios matemáticos. O sea, Harry Potter, ¿sí? O sea, medio mágica la cosa. Bueno, ustedes dirán, ¿y por qué? ¿De dónde sale?
Usted me dice que yo la matemática la tengo que razonar. Sí, señor. Entonces, cuando voy a estudiar esta demostración, usted me dice que la tengo que saber de memoria. Entonces, no sé, la práctica está más loca de lo que yo creía. ¿Sí? No es coherente. Hay quienes, allá lejos y hace tiempo, como les digo, que vivían aburridos, se ocuparon de demostrar esto. Y la demostración puede hacerse si uno hace esa magia en el medio, ¿sí? La persona que lo hizo, esa magia parece muy arbitraria. De hecho, es arbitraria. Es hacer eso o nada. Ahora, ¿por qué se hace si hay que dar algún justificativo? Es porque el genio, digamos, que demostró esto, tenía por objetivo partir de algo y llegar a probar lo que quería probar. Y en el medio, para que eso pase, necesitó hacer esa magia. Vamos, ¿sí? Prepárense. Entonces, nosotros sabemos por hipótesis que la función es derivable en x igual a a y queremos probar que es continua en a. Entonces, si lo que yo quiero probar es que la función es continua en a, tengo que probar esto. ¿Están de acuerdo con eso? Tengo que probar esto. O sea, yo tengo que partir de aquí, del límite cuando x tiende a de f de x, ver qué hago en el medio con el único dato que tengo, que es que la función es derivable, y llegar como sea a que esto me da f de a. ¿Sí? Ahí es donde estos genios, ¿sí? Hicieron la tumba cabeza y a como de lugar, partieron de aquí, usaron ese dato y llegaron aquí. Ese sería el razonamiento que tenemos que tener. Lo demás tenemos que decir amén. ¿Saben qué significa amén? Así es. Entonces, esto es lo que tenemos que probar porque esa es la definición de función continua. Por hipótesis, sabíamos que la función era derivable. Acuérdense que cuando yo tengo un teorema, vamos por ahí, no me acuerdo si lo dije, cuando yo tengo un teorema o una propiedad, lo que sea, ¿sí? Esto es mi dato, ¿sí? La hipótesis, que generalmente viene con un sí, entonces, y esto es lo que quiero probar. ¿Mm? Entonces, ya está, ya pusimos lo que queremos probar. Vamos a ver ahora qué herramientas me da la hipótesis. Si f es derivable en a, ¿qué significa? Este límite existe y vale ¿cuánto? F' de a. ¿Estamos hasta ahí? Esto es lo que quiero probar y esto es lo que tengo. Quiero hacer un bizcochuelo y tengo la harina, la leche, los huevos. Vamos a ver cómo mezclo todo eso para que me salga un bizcochuelo. Y aquí está, aquí aparece Harry Potter. Fíjense, a f de x, de aquí tenía que partir, ¿sí? Y mi objetivo es llegar ¿a dónde? A que eso vale. Muy bien, sus compañeros dicen f de a. Y aquí aparece la magia. Voy forzándolo, no lo tengo al FDA, no aparece por ningún lado. Bueno, veo cómo lo hago aparecer. Ahí está la genialidad de la persona que hizo toda esta teoría. Para hacerlo aparecer, ¿qué hace? Lo suma y lo resta. Es decir, yo no puedo modificar, eso que está ahí en el medio es un igual. Y en matemática es sagrado. No hay que hacer herejías con eso. Es decir, no puedo empezar a agregar, poner, sacar, ¿sí? Si en el medio hay un igual. Les pregunto, esto que está aquí, f de x menos f de a más f de a, ¿es exactamente igual a lo que está antes? Entonces no estamos en herejías. Estamos escribiendo lo que teníamos de otra manera. Y ustedes dicen, ¿y por qué me tengo que acordar? Porque es la forma de ir forzando a que aparezca lo que yo necesito. ¿Sí? Bien. Pregunto, de nuevo aquí, ¿qué hay? Un igual, un sagrado igual. ¿Qué hemos hecho aquí? Hemos asociado f de x menos f de a
Y a esa diferencia la hemos dividido en x menos a, y para que siga valiendo ese sagrado igual, ¿qué hemos hecho? Hemos multiplicado por x menos a. Si yo simplifico x menos a con x menos a, cancelo f menos f de a con más f de a, ¿a dónde vuelvo? Al origen. ¿Mm? Entonces, ahí hemos hecho otro artificio. ¿Cómo? El límite cuando x tiende a de x menos a es igual a 0, ¿sí? Porque eso es un polinomio. ¿Se acuerdan cómo se calculaba el límite para una polinomial? Se reemplazaba, como dicen ustedes. ¿Cómo? La derivada de una constante es la constante misma. ¿Y cómo? ¿Lo ubican a este otro límite, el que está ahí? ¿Era quién? ¿Es la definición de quién? De derivada. Por hipótesis existe. Cada uno de estos límites que voy a poner, por teorema de límite, yo puedo escribir esto. ¿Se acuerdan? El límite de un producto, el límite de una suma. Si yo pruebo que cada uno de esos límites existe, puedo aplicar la propiedad. Y ahora ustedes me dirán, ¿a qué es igual el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a? ¿Quién era eso? La derivada. ¿Cuánto vale el límite de x menos a? 0. ¿Y cuánto vale el límite de f de a? F de a. Reemplazo. ¿A qué llegué? A demostrar el teorema. Partí del límite cuando x tiende a de f de x. ¿Y a qué llegué? ¿A qué es igual a? ¿Qué probé con eso? Que la función f es continua en x igual. ¿Usando qué? Usando cosas sabidas, porque ya les dije, esta materia pasa factura, y el dato fundamental era el hecho de que sea derivada. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Hemos probado el teorema. Entonces, vamos a resumir de nuevo. Una función puede ser discontinua. Si es discontinua, ¿qué sabemos? No es derivable. Si la función es derivable, entonces es continua. ¿Eso lo asegura quién? El teorema. Uy, podés sacarlo. Si la función es continua, puede o no ser derivable. Y si la función es no derivable, puede o no, o sea, ser continuo. Puede ser continuo o discontinuo. ¿Mm? O sea que, ¿qué es lo fundamental? ¿De qué nos tenemos que acordar nosotros? ¿Mm? De lo que dice el teorema. Acordarnos que siempre vale en ese sentido. Y que también vale la negación. ¿Mm? Y lo demás es invento. ¿Está clarito? Vamos a ver si les queda claro. No sé si nosotros también, el que ve, ¿cómo es? El que se quema con leche, pero una vaca y yo. Hacen cada cosa con ese teorema, que creo que es la cuarta vez que vamos a poner lo mismo. ¿Mm? La continuidad de una función en un punto es una condición necesaria, pero no suficiente para la existencia de la derivada en ese punto. ¿Qué queremos decir? Continuidad no implica derivabilidad. ¿Estamos? Bueno, veamos. A pensar. ¿Qué dice? Sabiendo que la función f es derivable en A, al realizar el siguiente razonamiento, ahí lo tienen, ¿sí? En el recuadro. Pregunta, ¿qué es lo que se pretende demostrar? ¿Y por qué puede escribirse la expresión esta? ¿Sí? Para todos estos límites. Explique. A ver. ¿Qué se querrá demostrar?
Las hipótesis son, dice su compañero, las hipótesis. Las hipótesis son datos, o sea que eso es lo único seguro que tengo. Lo que no tengo, salvo que el teorema lo asegure, son las tesis. ¿Sí? Lo acabamos de ver a ese razonamiento. Es la demostración que acabamos de hacer. Entonces, con esa demostración, ¿qué era lo que se pretendía demostrar? Valga la redundancia. ¿Qué era lo que se pretendía demostrar? Bien, dice su compañera que si es derivable es continua. Está bárbaro, pero eso está en tucumano básico. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se pretendía demostrar? Acuérdense que aquí estamos en academia, ¿sí? No lo deca. Mientras, si no sé cuáles son de academia. Son C0 de fútbol. Que si una función f es derivable en x igual a, entonces f es continua en x igual a. Eso es español clásico para nosotros. Es música para nosotros. ¿Está? Está perfecto la orientación. Vamos muy bien, hemos entendido la consigna con lo que dijo su compañero. El tema es, por eso les digo, lo que entienden, lo que a nosotros nos parece fantástico. ¿Por qué? Porque, o sea, misión cumplida. Nosotros hemos conseguido que entiendan. Ahora, la parte que les queda a ustedes es estudiar para escribirlo en español, ¿sí? Con ortografía matemática. Es como en lengua, cuando estudian la conjugación de los verbos, o estudian la acentuación, ¿la entienden? Ah, sí, si lleva, si termina en NS o vocal, perfecto. Ahora, aplíquelo y escriba. Escriba las palabras con el acento donde corresponde. ¿Sí? ¿Entendieron la regla? Ahora, en la prueba de lengua, ¿qué van a tener que hacer? Escribir como corresponde. Aquí pasa lo mismo. Existe una ortografía matemática. Estoy más loca de lo que ustedes piensan. No se preocupen, eso denlo por seguro. Eso no es una hipótesis, es una tesis, ya está comprobada. ¿Sí? No es así, que trabajan conmigo así. Soy de la misma. Va. ¿Por qué puede escribirse? Entonces, bien escrito, ¿sí? Pero está genial el haberme dado cuenta por dónde viene la mano. ¿Por qué puede escribirse la expresión esta que está aquí con el asterisco? ¿Por qué puedo escribir límite, límite, límite? Claro, acá dice su compañera por definición de límite. No se llamaba definición, ¿cómo se llamaba eso? Por propiedad o teoremas de límite, porque cada uno de esos límites existe. Y ahí habría que escribir cuáles son. ¿Se entiende? Entonces, habría que poner por teorema o por propiedad de límite, en el caso del apartado B, por propiedad de límites, el límite, cuando x tiende a A de f de x menos f de A sobre x menos A, existe y es igual a f' de A. Por hipótesis. Tengo que cerrar la puerta, ¿no? No, no, eso no es culpa de la puerta. Entonces, por propiedad del límite, podríamos poner acá, cada uno de ellos existe. Este por hipótesis, el límite cuando x tiende a A de x menos A, ¿sí? Nos daba 0, es decir, existe, con eso estoy diciendo que existe, y el límite cuando x tiende a A de f de A es igual a f de A, ¿sí? Con eso estoy diciendo que existe. ¿Alguna pregunta? Bueno, hasta aquí, por eso ya creo que también no sé qué número debe que lo digo, la única herramienta que teníamos para calcular límite era la definición. En matemática, las definiciones siempre son odiosas, feas, laboriosas, ¿sí?
Entonces, como los matemáticos somos vagos por naturaleza, inmediatamente después de conseguida la definición, nosotros nos ocupamos de encontrar propiedades, teoremas, chicanas, ¿sí? Que me permitan evitar la definición, ¿sí? Porque usarla siempre es mucho más complicado. Para calcular derivadas, entonces, tanto derivadas en un punto como función derivada, salvo que me pongan el revólver en la 100 y me digan, hágalo con definición, así medio onda mafiosa, nunca la voy a utilizar. Siempre voy a utilizar estas chicanas, estos atajos, que son las famosas tablitas de derivadas, como se les dice en la jerga común, ¿sí? Obviamente, aquí va a estar divino, la vamos a ocupar, la vamos a emplear. ¿Dónde va a venir la parte fea? El jueves que viene, porque las vamos a demostrar. Aquí la vamos a usar, la vamos a plantear, les vamos a mostrar cómo se hace, cómo se soluciona la cosa. Así vamos a trabajar en la práctica, como les digo, salvo que el enunciado dijera expresamente que usemos la definición. Todo esto que va a aparecer ahora, que vamos a hacer ahora, lo vamos a demostrar la próxima clase. ¿Sí? Por eso está el cartelito de aula virtual, porque esto lo van a ver también en el video, en los videos que tienen que ver de tarea para mañana, ¿sí? Y con lo que vamos a retomar y vamos a trabajar el jueves que viene. Fíjense, aquí estamos usando otra notación, la D grande. ¿Mm? Esto significa la derivada respecto de X. Y ya fíjense en que es una D grande, ¿sí? Porque después va a aparecer otra cosa. Esto, ¿sí? Es derivada. Esto, la D minúscula, es otra cosa, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante. Bajan de la punta del anfiteatro. Profesora, ¿me piden la derivada o me piden la diferencial? No tengo idea. Vaya y ve. ¿Mm? Justamente esa es la parte que les tocaba hacer a ustedes, estudiar. Entonces, ojo, ¿por qué les digo? Porque usan mayúsculas, minúsculas, no ponen acento, ya les dije, usan su nombre, escriben su nombre con minúsculas, no tiene acento, o sea, como les da lo mismo. Bueno, aquí no es lo mismo. ¿Mm? Esto no es lo mismo. Así que tengan cuidadito con la D mayúscula y la D minúscula. Bueno, la derivada de una constante. Vamos a probar el jueves que vale 0. O sea que si yo hiciera el límite cuando h tiende a 0, el límite ese, la definición, para cualquier constante, ¿cuánto me va a dar? 0. La derivada de una potencia, si yo hago todo lo que tuviera que hacer para demostrarlo, me va a dar esta reglita. Fíjense, ¿en qué consiste la reglita? Bajo la potencia y le resto 1. Así digamos, así la dicen en español. La derivada del amigo. Mágicamente va a ser valor absoluto de x sobre x siempre que x sea distinto de 0. Habíamos dicho que la derivada del valor absoluto de 0 no existe, ¿se acuerdan? Porque tenía derivadas laterales diferentes. La derivada de a la x, cuando yo la consiga probar, me va a dar e a la x. Pobrecita, es muy aburrida. Siempre igual. La derivada de a la x va a ser a la x por el logaritmo neperiano de a. La derivada del logaritmo neperiano, 1 sobre x. Y la derivada del logaritmo en cualquier base que no sea base e, este logaritmo es una forma de escribir, pero significa logaritmo en base e. ¿Sí? ¿Me entienden lo que les dije? El logaritmo en cualquier base, la derivada va a ser 1 sobre x por el logaritmo neperiano de la base. Además, otra herramienta que vamos a empezar a poner en la mochila para evitar calcular derivadas con definición
Es lo que llamamos el álgebra de derivadas. Si tenemos dos funciones que son derivables en X, entonces la derivada de la suma, ¿a qué va a ser igual? O sea, lo lógico, lo que sería normal. ¿Mm? ¿Va todo bien? Es como ustedes dirían, ¿cómo es que dicen ustedes? Distribuyo. Nosotros hacemos así. Bueno, nada, no distribuyo, aplico el álgebra de derivadas. Para la diferencia, la derivada de una diferencia, ¿cómo la vamos a poder calcular? Como la diferencia de las derivadas. Y ahora agarrémonos del asiento porque si no, se nos van a desparramar los cadáveres. Acá se termina la normalidad, porque la derivada de un producto ya tiene una regla distinta y les cuento el cociente. Yo les dije aquí, los cocientes son cucos. ¿Sí? En matemática, cuando aparece un cociente, agarrate. ¿Sí? Entonces, la derivada de un producto es, bueno, está escrita al revés, pero el versito dice así. La derivada del primero, uno habla de, el producto tiene dos factores, ¿sí? Un producto tiene factores, un primero y un segundo en este caso. Entonces, para que nos suene el cantito, es la derivada del primero por el segundo sin derivar, además que está escrita al revés ahí, es conmutativa, da lo mismo, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. ¿Mm? O sea, cosa de loco. La vamos a demostrar, no se preocupe. Peor todavía. Yo que ustedes digo amén. Yo que ustedes digo amén. Y digo, no, deje que tranquilo, no me demuestre nada. ¿Sí? La derivada del cociente. Está alucinando ya. Tiene 58 de fiebre. Siempre que el denominador sea distinto de cero, si yo quiero hacer la derivada de f sobre g, f de x sobre g de x, el versito, para que se nos va, ay no, profe, yo eso no había estudiado nunca. A la segunda vez que lo hagan ya se les va a grabar. ¿Sí? Acuérdense de mí, yo cumplo las promesas. ¿Cómo la van a aprender? Denominador al cuadrado. Siempre arranquen por ahí, pues si no se lo olvidan. Denominador al cuadrado. La derivada del numerador, ¿sí?, por el denominador sin derivar. Insisto, está escrito al revés, pero es conmutativo. Pero es más fácil estudiarlo así. Menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar. ¿Estamos? Hoy día, si van y estudian delante de su papá y su mamá, les van a decir que están locos. No me va a pasar, digo, hijito, ¿estás bien? Como me decían a mí. Bueno, entonces la suma y la resta divina, multiplicación y cociente, un delito. Los vamos a demostrar. Vamos a ver ejemplos. ¿Se animan? Ahí les he puesto la tablita, ¿sí? Entonces tenemos que calcular f' y me dan dos funciones.
a la realidad. Nos enfrentemos a la realidad. ¿Qué tal? Veamos. F de X. ¿Cuál era la peor regla de todas las que de todo lo que teníamos, ¿no es cierto? La tablita, el álgebra de derivadas. ¿Cuál era lo peor que aparecía? ¿La derivada de quién? ¿De quién, perdón? No solo en la tabla, ¿no? Acuérdense que además, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué más vamos a tener que usar? ¿Qué hay ahí? Y aquí, o sea que además de la tabla tenemos que usar el álgebra de derivadas. ¿Eh? Del álgebra de derivadas, ¿cuál era la peor? El cociente. Entonces, como, insisto, los matemáticos somos vagos y en realidad la matemática está puesta aquí, en estas carreras, como una herramienta para hacerlos pensar, para que sea, la matemática te hace pícaro, te hace tratar de buscar la ley del menor esfuerzo. ¿Sí? Para eso está, para tomar decisiones y tratar de ir por el camino, ¿sí?, más sencillo o más provechoso, y ustedes eso lo necesitan. ¿Sí? Cuando tengan que hacer sus negocios, sus balances, no sé cómo, todas esas cosas que hacen ustedes, que van a hacer ustedes. Entonces, fíjense que en la primera, en el primer ejemplo, si yo lo escribo, ¿qué es lo primero que me aparece para derivar aquí? Un cociente. O sea, ya así, los pelos parados así. Ahora bien, dice su compañera si eso hay que sí o sí derivar como cociente. Para eso está aquí la astucia y los conocimientos matemáticos previos. Yo pregunto, ¿esto no es lo mismo que esto? Y esto no estoy hablando, esto no es secundaria, ¿no? No es cálculo 80, ¿sí? No es matemática 70. ¿Qué opinan? ¿Sí? Entonces, ahí está la picardía y eso lo da la práctica. Pero eso hay que sentarse. Hay que batir récords de permanencia en silla, sin celular al lado. Ahora bien, ¿cómo voy a calcular F' en este caso? Esto es equivalente a tener en la tabla, ¿qué cosa? Un X a la N. ¿Qué dice la regla? Baje el -1 y reste 1. Más, por el álgebra de derivadas, y 3 a la X es lo mismo que a la X. ¿Qué dice la tabla? ¿Qué voy a poner? 3 a la X por logaritmo neperiano de 3. Ya está, para de sufrir, si no la catamarca segunda cuadra. ¿Mm? No apareció el límite, no había indeterminaciones, ya está, ya no hay llantos ni rechinar de bien, como dice la Biblia. ¿Sí? Ya está la derivada. Ahora, eso sí, para llegar aquí, después me van a tener que sufrir. Yo lamento, no creo que nadie puede. ¿Está claro hasta ahí? ¿Cómo les fue? ¿Qué notas se ponen? ¿Otra vez? ¿-4? Eso es nuevo para mí, notas negativas. Mi nombre dice que pues, mi nombre es la prueba, digamos. Bueno, ¿se animan ahora? ¿Han hecho el 2? ¿Sí? A ver, les doy un segundito más. Es más fácil, porque no tiene esto de que me doy cuenta. Ahora, ¿se puede hacer con derivada de cociente? Por supuesto. Y va a dar lo mismo. Nada más que voy a hacer mucho más trabajo. ¿Sí? Vamos con la segunda.
Cuando el logaritmo no dice nada, como dicen ustedes, como base, ¿qué se entiende que dice? 10. Eso se van a sacar ahora, ¿eh? 10. ¿La hacen conmigo? Mejor para, para evitar los negativos, digamos. A ver, entonces, la derivada. ¿Cuál vamos a usar ahí en la tabla? La última, ¿no es cierto? Nada más que tenemos que entender que la base es 10. Y entonces, ¿qué voy a escribir como derivada? 1 sobre, dicen sus compañeros, x por logaritmo neperiano de 10. ¿Ven? Van a sacar 10. ¿Vienen a clase teórica? Esa es la propaganda. Sigamos. Acá está. Más la aburrida. E a la x, dicen sus compañeros. Y esta es una polinomial, entonces sería bajo el 4 y le resto 1. Y ya está. Ahora sí se sacaron 10. Bien ahí. Una. Él cita 1, alumno 0. No, se sacaron 10, o sea, bárbaro, pero gané yo porque algo entendí. Bien, sigamos, porque esto no termina ahí. Ahora viene. Ahora les rompo el sueño. Aquí ya les pincho el globo mal. Hasta aquí, o sea, todo lo que vimos en la tablita anterior, fíjense, hablábamos del logaritmo de x solito. Hablábamos de x a la menos 1. De 3 elevado a la x. O sea, la x estaba solita. Pero, ustedes ya saben, porque eso lo han visto, puedo tener funciones que se definan de esta manera. Por ejemplo, y ahí les digo que estoy con 36 de fiebre, ¿no? O sea, 36 normal. Bueno, normal no estoy, ya sé. Es decir, fíjense, puede aparecer como una polinomial, una potencia, perdón, una potencia, le digamos así, no sé cómo decirle para que me entiendan. Pero la X está solita, se murió la tabla. Éramos. Esto es una exponencial, ¿sí? La X está solita, se murió la tabla. En realidad, esta es la composición de dos funciones, de la que está, digamos, adentro del paréntesis, con la potencia, y esto es una composición de funciones, la exponencial con esa raíz de x más 2. ¿Sí? Entonces, también vamos a tener que aprender, porque nosotros usamos muchísimo, no la usamos en estado puro a la parábola, como dicen ustedes, a la función cuadrática. Nosotros no siempre ponemos y igual a x cuadrado. Habitualmente, ¿cómo ponemos? 2x más 1 al cuadrado más 3. ¿Sí? Entonces, hacemos composición de funciones. Entonces, ¿cómo vamos a derivar ese tipo de funciones? Para eso tenemos lo que se llama la regla de la cadena. Si f y g son funciones derivables, de modo que f es derivable en x y g es derivable en f de x, un trabalengua, pares de sus pares, ya lo vamos a ver. Entonces la función compuesta g de f es derivable en x y a esa derivada se la calcula de esta forma. Fíjense, la derivada de la compuesta es la derivada de g en f de x, ¿sí?
sea, este es el dominio, por decir así, para G', por F' de X. Entonces, rebobinemos el teorema. Esa cosa, ese trabalenguas que hicimos adelante. FG funciones derivables. Y ahora leamos acá. ¿Dónde tiene que ser derivable G? En F de X. ¿Y F dónde tiene que ser derivable? En X. Yo les pongo si yo les digo ahora, sean H y F, ¿sí? Sean H y F funciones derivables, de modo que H va a tener que ser derivable en F, F les dije, ¿no? H y F. H va a ser derivable en F y F derivable en X. O sea, yo les puedo cambiar los nombres. Si yo me aprendo esta reglita, ya está el teorema. F y G funciones derivables, de manera que, de acuerdo a como quiera armarla la compuesta, la que está por fuera, digamos, es derivable en la que está por dentro y por la derivada de la que está por dentro. ¿Está? Engordó la tía. Entonces, acá tenemos, fíjense, en la primera columna, cuando la X está solita, que es lo que hicimos hasta ahora. Y ahora tenemos en la segunda columna, cuando la función no está flaquita, sino cuando la función engorda, ¿sí?, por la compuesta. Miren la diferencia. A ver, intentemos por ahora entender. Vamos, por ejemplo, con la constante. Simplemente, ¿qué dirían ustedes? Si yo tengo para derivar una constante por una función, ¿cómo lo dirían ustedes ahí? Sale la constante y derivo la función. Ese sería el versito. Vamos con la segunda, que dice acá. Es la derivada de una potencia. Polinomia, como dicen, polinomio, no sé cómo le dicen, polinomia, no sé cómo le dicen ustedes, pero es una potencia. ¿Sí? ¿Qué decía la reglita original? Bajo la potencia, le resto n, ¿y cuál va a ser lo que va a seguir ahora de acuerdo a la regla? Por la derivada de lo que está dentro. ¿Lo entienden? ¿Se sigue? Vamos, por ejemplo, con la del valor absoluto. Si ahora en lugar de tener el valor absoluto de x, tengo el valor absoluto de x cuadrado más 4, cualquier cosa, si está gordita la función, ¿cómo la voy a derivar? Voy a poner el valor absoluto de lo que figure, ¿sí?, sobre eso mismo, y voy a completar derivando ¿qué cosa? Lo que está dentro de ese valor absoluto. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, vamos con esta, ¿sí? Con la del logaritmo. Aquí era 1 sobre x por el logaritmo de la base. Si en lugar de x yo aquí pusiera otra cosa gordita, tendría que usar la de abajo, ¿sí? Y entonces, ¿cómo quedaría la derivada? 1 sobre todo lo que dice aquí, ¿sí?, por el logaritmo neperiano de 10. ¿Y qué le faltaría para estar completa? Multiplicar por la derivada de lo que estuviera aquí. Eso es aplicar la regla de la cadena. ¿Estamos? Uy. Okay. A ver. ¿Se anima a pasar? Bueno, primero hagan, sí, primero hagan. Y cuando estén seguros, ahí.
¿Y qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Alguien se anima a pasar? Me faltó el valiente. ¿Nada? Bueno, entonces me van a dictar. Bien. ¿A qué va a ser igual? Uno, dice su compañero, sobre 5x a la cuarta más 3, 5x a la cuarta más 3. Yo voy a hacer lo que ustedes me dicen. Me dice su compañero por el logaritmo neperiano de 2 por... ¿Y ahora qué vamos a tener que derivar? La función, es decir, la que está entre paréntesis, ¿sí? El argumento del logaritmo. Y entonces, la constante sale fuera, ¿sí? Y ahora, bajo el 4, del resto 1, 4x cubo, dice su compañera. Más, ¿qué es 3? Una constante. La derivada de la constante, ¿vale? Sí. Y ahí lo dejan, no lo toquen, no aclare que oscurece, ¿sí? Porque derivar, derivan al toque, acomodar cosas de secundaria, no. Salvo que se pida algún trabajo posterior, derivan, queda una porquería, la dejan así divina, para nosotros está espectacular, ¿sí? No la toquen, ¿sí? Porque derivan, pero después, mamita querida. Bien, creo que con eso, a ver, terminamos por hoy. Les damos un changuín de unos minutos antes, como para que tomen aire, tomen impulso para la clase del jueves, por favor.